Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a ver algunos casos especiales o particulares de liquidación de IVA. Para eso vamos a tener que analizar primero algunas cuestiones que ya hemos visto. Por ejemplo, el artículo 3, el inciso A, ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. Vamos a ver, es necesario ver el artículo 3, inciso A y el artículo 5, inciso C, pero también y en particular lo que vamos a tratar hoy es el artículo 23 de la ley de IVA. Es un régimen especial. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de ir a resolver el ejercicio. Pero les recomiendo también que si pueden leer tanto el artículo de la ley o si tienen alguna bibliografía de referencia, pueden buscarlo al tema. Así también nos aclara dudas y nos da claridad antes de resolver. Bueno, vamos a empezar con la introducción. En el artículo 3, inciso A, tenemos como alcanzada por el IVA, dentro del aspecto objetivo, los trabajos o obras realizados sobre inmuebles de terceros, ¿sí? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata? Bueno, pongamos por ejemplo que ustedes se dedican a la construcción, ¿sí? Se dedican a la construcción y alguien los contrata para realizar un café, ¿sí? Un café, una obra, un edificio en el que va a funcionar un café. Entonces ustedes van, hacen un presupuesto, realizan esa obra, está alcanzada por el IVA, el artículo 3, inciso A, y al cumplirse con el aspecto objetivo, deberíamos ver también la aportación objetiva, el nacimiento del hecho imponible, y al cumplirse todo el hecho imponible, esa obra o ese trabajo sobre inmueble tercero va a estar alcanzado por el impuesto al valor agregado. Imagínense que hicieron esa obra, ese edificio en el que va a funcionar un café, cobraron 1.000.000 de pesos, ¿sí? Y ese 1.000.000 de pesos está alcanzado a la tasa del 21%, entonces van a hacer una factura de 1.000.000 por el 21%. Vamos a tener un débito fiscal de ¿cuánto? De 210.000 pesos. Bien, tenemos 210.000 pesos. ¿Y por qué la importancia del nacimiento del hecho imponible? ¿Por qué vamos a recalcar este tema? Bueno, vamos a ir al artículo 5, inciso C de la ley, y ahí nos vamos a encontrar con que el nacimiento del hecho imponible para las obras sobre inmueble de tercero va a tener que ver con 3 casos en particular o 3 circunstancias, y como siempre vamos a tener que elegir o estamos obligados a elegir la anterior. En el caso de trabajo sobre inmueble de tercero, en el momento de la aceptación del certificado de obra, parcial o total, o en el de la percepción total o parcial del precio, o el de la facturación, el que fuera anterior. Entonces, de estas 3 situaciones, certificado de obra, pago o facturación, lo anterior hace nacer el hecho imponible, ¿sí? Bien, entonces, si un sujeto, ustedes o cada uno de ustedes, piénsese, se dedica a la construcción y les encargan realizar un edificio en que va a funcionar un café. Esto que va a funcionar un café es para después ampliar el ejemplo. Ustedes están haciendo un edificio en un inmueble que no es de ustedes, en un inmueble de terceros, está alcanzado por el IVA, ese trabajo sobre inmueble de terceros, cobran 1.000.000 de pesos, esa retribución se las pagan en dinero o en especie, está alcanzada por el IVA, tanto sea en dinero o en especie, a la alícuota del 21%, y el nacimiento del hecho imponible se da, como dijimos recién, por certificado de obra. ¿Qué otra cosa? Facturación o el pago total o parcial. Bien, entonces vamos a pensar que
para también continuar con nuestro ejemplo y a modo de ejemplo, que terminamos la obra, tardamos en hacerla 2 meses, 3 meses, 4, 5, lo que sea, y después de esos 3 meses, que ahora decimos que duró la obra, vamos a tener que declarar, si antes no tenemos el certificado de obra o la facturación, con lo que hubiese nacido el hecho imponible antes, el débito fiscal por 210.000 pesos. Esto queda claro, acá no agregamos nada, no estamos viendo nada nuevo, estamos viendo obra sobre un mueble de tercero en un caso práctico muy sencillo. El artículo 23, ¿qué trata? El artículo 23 va a tratar, nos vamos a llevar esto de obra sobre un mueble de terceros, va a tratar también el tema de obra sobre inmuebles de terceros, pero en este caso, cuando la retribución o la contraprestación que va a recibir quien construye, ustedes que estaban haciendo ese edificio en el que va a funcionar un café, ya no nos la abonan o ya no se las pagan en dinero o en especie, sino que esto va a ser solventado con la concesión sobre el inmueble que se ha construido, ¿sí? Le van a entregar la concesión de la explotación de ese inmueble, o sea, ustedes realizaron la obra, el inmueble, y en vez de pagarle como antes ese millón de pesos en dinero o en especie, le entregan la explotación del inmueble. Entonces acá vamos a tener la contraprestación. Con lo que nos quedaría un hecho imponible particular, en el que se conjugan dos elementos, obra sobre un mueble de tercero, pero ya dejamos de tener esto como hecho imponible autónomo, sino que la contraprestación específicamente, cuando se da mediante la concesión de una explotación, vamos a tener que hacer la liquidación mediante lo que nos va a indicar el artículo 23. ¿Y por qué? Si ya estuvieron viendo como recomendé el artículo 23 y habrán visto que es bastante amplio, ¿por qué hice hincapié en estas dos cosas? En el precio y el nacimiento del hecho imponible. Bueno, por dos cuestiones. Porque en definitiva el artículo 23, vamos a buscarlo ahora, vamos a hacer un pequeño repaso, nos viene a solucionar dos problemas, que son estos dos: la determinación del precio o la base imponible, y nos viene a resolver otro problema que es el nacimiento del hecho imponible, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nosotros cobramos 1 millón de pesos, en el caso 1, según el artículo 3, inciso A, cobramos 1 millón de pesos y tenemos una base imponible precisa, que es 1 millón de pesos. Y tenemos un nacimiento del hecho imponible que se da bajo cualquiera de estas tres circunstancias: certificado de obra, factura o pago, lo anterior siempre, pero cuando recibimos como contraprestación no un pago en dinero o en especie, sino la contraprestación de la concesión de explotación, siempre vamos a utilizar color azul y rojo, aclaro. En ese caso en particular, tenemos el inconveniente o una dificultad en cuantificar el precio de la operación, ¿sí? Porque nosotros no es que vamos a cobrar 1 millón de pesos como en el caso anterior, sino que nos dieron la explotación, para seguir con el mismo ejemplo, de ese inmueble para que funcione el bar durante 10 años. Y en esos 10 años, el sujeto que realizó la obra va a tener distintos ingresos, pero va a ser muy difícil la cuantificación anticipada de cuánto va a ser exactamente lo que va a recibir, o sea que es muy difícil determinar la base imponible. Y otra cuestión es que, si bien acá también el nacimiento del hecho imponible muchas veces no tiene nada que ver con el pago, porque puede ser que tenga el certificado de obra y el pago sea mucho más lejos,
e igualmente tenga una cuestión financiera o una dificultad financiera. Pero en este caso, en el del artículo 23, que es este que estamos analizando ahora, en este caso del artículo 23, nos encontramos con que, más allá de la dificultad en la determinación de la base imponible, al ser la contraprestación una concesión de explotación que la viene recibiendo, como dijimos hoy era el caso, por 10 años, en 10 años, mucho más se va a diferir ese pago de o esos ingresos que son la retribución a el trabajo que hice sobre un inmueble de tercero. ¿Sí? Entonces, la dificultad financiera en este caso sería sumamente perjudicial para el que realizó la obra. Entonces, para venir a solucionar básicamente estos dos problemas, la definición o la cuantificación de la base imponible y el momento del nacimiento del hecho imponible, es que tenemos este artículo 23. Entonces, ¿de qué nos habla este artículo 23? Bueno, primero se van a encontrar con 5 párrafos, si lo ven, si lo miran, si ya lo vieron. Nos va a hablar de esto, de que va a tratar los casos en que tengamos una obra sobre un inmueble tercero, que la contraprestación sea una concesión de explotación. En el primer párrafo, o si nos ponemos a analizar incluso el artículo 3, inciso A, sabemos que el trabajo realizado sobre el inmueble tiene que estar en el país. Eso tiene que ver con el aspecto objetivo en lo que está definido en el artículo 1, inciso B. Pero ahora tenemos que la contraprestación, como dijimos antes, no es dinero en efectivo o un pago en especie, sino una concesión de explotación. Entonces, en el primer párrafo, con lo que se van a encontrar, no voy a leer todo el artículo, ustedes lo van a leer, es de qué manera vamos a definir la base imponible. De qué manera esa base imponible nos va a llevar al débito fiscal. Bueno, esa base imponible, vamos, si quieren ir anotando, esa base imponible nos va a dar o va a surgir de la suma de los ingresos que reciba el concesionario, ya sea por, y acá tenemos dos elementos. Bien, uno lo dijimos recién. ¿De qué manera va a cobrar la obra que realizó? Bueno, va a recibir la concesión de la explotación, o sea que si ahí va a funcionar un café, cada vez que venda un café, eso va a funcionar como pago a la obra que realizó, ¿sí? O sea que por los ingresos producto de la explotación. Y por otra parte, la base imponible y el débito fiscal va a surgir también por los pagos directos que le realice el dueño del inmueble. Esto lo dice específicamente así, no, esto está bastante resumido de lo que es la lectura del primer párrafo del artículo 23. Bien, entonces, ya acá me va a definir o me va a solucionar el problema de la base imponible, que era uno de los inconvenientes que, como les dije, viene a salvar el artículo 23, este caso de liquidación especial de el IVA. ¿Cuál era el segundo inconveniente que teníamos? El nacimiento del hecho imponible. Bien, el nacimiento del hecho imponible, que como dijimos que en el artículo 3, inciso A, cuando tenemos una obra sobre un inmueble de tercero, que cobrábamos, o que la contraprestación que cobrábamos, digo, porque nos vamos a poner en el papel de el constructor,
¿sí? En el que realiza trabajos para pensar los ejemplos. Cuando cobramos en dinero o en especie, en ese caso, como dijimos, el nacimiento del hecho imponible se daba con el certificado de obra, el pago total o parcial o la facturación. En este caso, el nacimiento del hecho imponible, que está definido en el segundo párrafo, se va a dar en un solo momento, que es a medida que vaya teniendo percepciones, a medida que vaya recibiendo pagos. ¿Qué tipo de pagos? Y bueno, los que definí anteriormente, los de la explotación o pagos directos del dueño del inmueble. Entonces esto es muy importante, ya que el nacimiento del hecho imponible se va a ir generando con las distintas percepciones y no con el certificado de obra, el pago total o parcial o la facturación, lo que se haría en el otro caso y haría nacer el hecho imponible. Bueno, y en cuanto al crédito fiscal, que también lo tenemos en el segundo párrafo, y en cuanto al crédito fiscal, como se lee ahí en el segundo párrafo, vamos a poder computar el crédito fiscal en la medida que tenga vinculación con la explotación y en la medida que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley de IVA, ¿sí? Y vamos a poder computar los créditos fiscales que surjan tanto de la explotación como de la obra, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Recuerden que nosotros realizábamos un inmueble. No se olviden nunca del primer caso, ¿sí? Cuando nos dedicamos a hacer inmuebles, que hacemos un edificio donde va a funcionar un café, pero nosotros nos dedicamos a hacer inmuebles y cobramos 1.000.000 de pesos, ¿sí? Me dedico a construir inmuebles. En este caso también me dedico a construir inmuebles, pero en vez de pagarme con el 1.000.000 de pesos, me dan la explotación de ese inmueble. Bueno, entonces en ese caso, en el del artículo 23, dijimos que la base imponible va a surgir no de un pago directo o no solamente un pago directo que me pueda hacer, que también va a formar parte de mi base imponible, sino de los ingresos que tenga en la explotación durante todo el tiempo de la concesión de explotación. Y que el nacimiento del hecho imponible se va a dar cuando se cumpla este hecho imponible conjunto, completo, que establece el artículo 23, con las distintas percepciones. Y ahora estamos con el crédito fiscal, que dijimos que se tenían que dar los requisitos del artículo 12 respecto al crédito fiscal y van a estar vinculados con los créditos fiscales que surgen de la explotación. Dijimos que habíamos hecho un café, ¿no? Bueno, entonces con ese café nosotros vendemos el café dentro de un vaso. Tenemos que comprar café, tenemos que comprar azúcar, edulcorante, lo que sea. Cada compra que esté vinculada con la explotación me va a generar un crédito fiscal que a la medida que cumpla con los requisitos del artículo 12 va a ser computable. A su vez, cuando realicé la obra, o anteriormente cuando realicé la obra, fui utilizando distintos materiales y esas adquisiciones, también en la medida de vinculación con el débito fiscal o con el hecho imponible grabado, eso también me va a generar crédito fiscal. Bien. A partir del tercer párrafo se empieza a analizar la cuestión de las alícuotas. Bien, este también es un tema muy importante, quizás el que más confunde muchas veces, pero para meternos bien a las alícuotas, tengan claridad en lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Que estamos analizando un hecho imponible particular en la que una obra sobre un inmueble de terceros que sabemos que está grabada está solventada o está paga mediante una concesión de explotación. Bien. Y antes de ver las alícuotas,
vamos a analizar, y esto va a tener que ver con el tercer párrafo, que cuando tenemos distintas alícuotas o actividades exentas o no grabadas, eso va a ser un costo hundido no trasladable a precios. ¿Qué quiere decir esto que nos dice ahí el artículo 23 en el tercer párrafo? Y después también, si quieren seguir, en el artículo también 23, cuarto párrafo, analiza las alícuotas cuando difieren y nos va a decir que tenemos que utilizar la mayor. Bueno, imagínense, y quizá ahora vamos al ejemplo más práctico, que nosotros, haciendo la obra, vuelvo al primer ejemplo, que cobramos sin la concesión de explotación, que cobramos solamente en dinero, 1.000.000 de pesos, pagamos el IVA de esa operación, 210.000 pesos, ¿sí? Bueno, y el dueño del inmueble puso un café y empezó a vender café, y vamos a imaginar que la actividad de venta de café es exenta, ¿sí? Entonces, yo, sujeto que realizo obras sobre inmueble de terceros, voy a pagar IVA, ¿por cuánto? Por 210.000 pesos. Me olvido del crédito fiscal por ahora. Pero voy a pagar IVA por 210.000 pesos, y el otro sujeto, el dueño del inmueble, esto es obra sobre inmueble de terceros, el dueño del inmueble que hace otra actividad, hace una prestación de servicios, hace una explotación que está grabada, pero está exenta, según lo que dijimos, según el ejemplo que inventamos. Si la venta de café está exenta, ese sujeto no va a pagar IVA, pero yo que realizo obras sobre un inmueble de tercero, sí pago IVA, ¿sí? Bien, ¿pago cuánto IVA? 210.000 pesos. ¿Qué pasa? Eso es el artículo 3, inciso A. ¿Qué pasa ahora, artículo 23? Cuando yo, que hice una obra sobre un inmueble de terceros, tengo como contraprestación la concesión de la explotación, y como di en el ejemplo, no cobro en dinero, me olvido de los pagos directos y cobro solamente con la venta de café, que dije que está exenta. Si esto no tuviese ningún tratamiento particular, yo no pagaría nunca IVA. ¿Por qué? Porque de la obra no me pagaron nunca nada, no tuve ningún pago directo, y cuando yo vendo café, ese café está exento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto pago de IVA? 0. ¿Se entiende? Piénsenlo, analízalo, pero van a ver que pagan 0. ¿Qué es lo que prevé el artículo 23? Bueno, como lo que está haciendo, o como los ingresos de esa explotación no son venta de café, sino es la retribución a la obra sobre inmueble de terceros. Que la obra sobre inmueble de terceros de por sí sola está grabada, como acá pusimos, acá la habíamos puesto, que estaba grabada, de hecho le pusimos la alícuota del 21%, que es correcta. Entonces, como está grabada al 21%, pagaba 210.000 pesos. Bueno, el artículo 23 va a hacer que en este caso también pague IVA. ¿Por qué? Porque en realidad los ingresos que estoy teniendo no son por venta de café, sino son la retribución a la obra sobre inmueble de tercero que está alcanzada por el IVA. Entonces, esa es la explicación de por qué cuando tengo una actividad o la explotación es exenta, va a terminar pagando IVA. Ahora vamos a ver la cuestión de las alícuotas, ¿sí? Cuando tengo una es distinta, cuando tengo la misma, cuando tengo varias. Pero esto es el kit de la cuestión. Bueno. ¿Qué pasa? Se van a encontrar con esto de costo hundido. También nos encontramos con
anteriormente cuando veíamos el crédito fiscal, con la cuestión de que tiene que estar vinculado con operaciones grabadas. Yo creo que es una redundancia, porque por lo que le dije recién, la obra sobre un inmueble de tercero está siempre grabada, y como la actividad o la explotación es la retribución, siempre me voy a encontrar de un hecho imponible grabado, así que para mí es una redundancia hablar de medida de vinculación acá. Sí tienen que cumplirse todos los requisitos respecto del cómputo de crédito fiscal. Ejemplo, facturado. Ejemplo, discriminado. Ejemplo, nacimiento del hecho imponible del vendedor. Ejemplo, todo lo establecido en el artículo 12. Bueno, respecto a las alícuotas, dijimos que, o habíamos puesto que la alícuota de obra sobre un inmueble de terceros, vamos a copiarla, era ¿cuánto? 21%, vamos a alejar el amarillo del azul, sabemos que no queda bien. Y vamos a poner como alícuota de la venta de café, que es la explotación, exenta. ¿Exenta en qué caso? Exenta para el que la realizaba como dueño del inmueble propio, pero para mí, que lo que estoy haciendo es cobrando el trabajo que realicé sobre un inmueble de un tercero. Esta venta de café, ¿cómo va a terminar estando? Va a terminar estando grabada, ¿sí? Va a terminar estando grabada. Entonces yo cuando venda un café, imaginemos a 100 pesos, ¿sí? Esta venta de café, estos 100 pesos van a tener IVA, ¿sí? Dos cuestiones, una sobre la que no vamos a profundizar mucho, que me dirán que es muy difícil de controlarlo, que me dirán que depende de la posibilidad de la absorción en el mercado, etc. Esta venta de café, ¿por qué me dice que no tiene que trasladarse al precio del consumidor? ¿O por qué esto me dice que es un costo hundido? Bueno, porque en los dos casos, tanto en este caso del artículo 23, este café yo se lo tengo que vender al tercero al mismo precio que lo vendería el sujeto que teníamos en el primer caso, que no eran ustedes que realizaron la obra, sino el dueño del inmueble. El consumidor final siempre va a pagar los 100 pesos. Lo que va a variar es la rentabilidad que tenga el que esté vendiendo el café, porque en el primer caso, el que vende el café, no ustedes constructores, sino el tercero, venta de café, dijimos ejemplo exento. En ese caso, el que vende el café no va a pagar IVA y esos 100 pesos no tienen IVA. En este caso, estos 100 pesos sí tienen IVA, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera? Esto no se traslada a precio y va a ser costo hundido. Bueno, haremos 100 pesos dividido 1.21 y ahí haríamos la cuenta de siempre. En esa cuestión no vamos a profundizar tanto, pero no es más que eso tampoco. Sí, tener en cuenta que en este caso, cuando yo, que realicé la obra sobre un inmueble de tercero y que me pagaron con la concesión de explotación, venda el café, esa venta de café no va a estar exenta, sino que va a estar alcanzado a el 21%, ¿sí? Va a estar alcanzado al 21%. Segundo ejemplo, este vendría a ser nuestro primer ejemplo sobre alícuotas, en la que tenemos que la obra sobre un inmueble de tercero, esto no va a variar, siempre es el 21, lo que va a variar es la alícuota de la explotación. Ya tenemos que estaba exenta. Imaginemos ahora qué pasa si tenemos obra sobre un inmueble de terceros alcanzado al 21 y acá
la venta de café está al 10,5, ¿cuánto va a tributar? Va a pasar lo mismo, va a tributar a la alícuota mayor, que es la alícuota de la obra. ¿Sí? Lo mismo, el café, ¿cuánto se lo cobra el tercero? 100 pesos, ¿sí? Al consumidor final. La diferencia es que acá va a tener 10,5% de IVA incluido en el precio. O sea, tengo dos alícuotas que son distintas, ni hablar que si tengo en la obra sobre un mueble de tercero y la venta de café la misma alícuota 21-21, no tengo inconvenientes. Esto es cuando tengo dos alícuotas y una es distinta. En ese caso tomo la mayor. ¿Qué caso nos quedaría entonces? Por último nos quedaría el caso en que la obra siempre grabada al 21 y el café grabado al 27. En ese caso el café va a estar alcanzado a qué alícuota. ¿Al 21? No va a estar alcanzado al 21. Va a estar alcanzado a la alícuota mayor. ¿Sí? Va a estar alcanzado a la alícuota mayor, que es la del 27. Eso es lo que me establece el cuarto párrafo. O sea, tengo para cada actividad, para la obra sobre un mueble de tercero y para la venta de café, una actividad. O sea, una para cada una, dos en total. En ese caso, cuando tengo dos alícuotas o una para cada uno, voy a elegir siempre la mayor. Tanto en estos dos primeros casos, que estaba exenta o alcanzaba una alícuota menor, tomo el 21. Y en el tercer caso, que la venta de café estaba alcanzada el 27, la alícuota que voy a considerar es el 27%. Y el quinto párrafo, que acá se hace un poquito más complejo, pero si lo analizamos y lo pensamos, que es lo importante siempre. Por eso quizás la introducción esta tiene mucho que ver con analizar los por qué y los para qué de las normas, que también es lo que busco en cada introducción. Que pensemos que eso es lo que nos ayuda después a resolver los ejercicios. Después del quinto párrafo es cuando tenemos la actividad de la construcción. La actividad de la construcción, que ya dijimos que va a estar alcanzada al 21%. Y la actividad de la explotación, que es el café. Acá ya tenemos distintas alícuotas. ¿Sí? En la venta de café, imaginen que tenemos el café negro, rojo y azul. Estoy diciendo cualquier disparate, ya lo sé, no importa. Tenemos tres tipos de café: negro, rojo y azul. El café negro es el que está exento. El café rojo está alcanzado una alícuota del 10,5. ¿Van notando la diferencia? Hoy tenía una alícuota para cada actividad en los ejemplos anteriores. Una al 21, otra al 27, o una al 21 y otra al 10,5. Ahora ya tengo una al 21 y a la otra no tengo una sola, ya tengo algunos que están al exento, otra al 10,5, otra al 21, otra al 27, me quedé sin colores. Blanco, negro, rojo y azul. No incluiremos otros colores. Bien, entonces, ¿qué pasa o qué establece el quinto párrafo? ¿Qué es lo que quiere decir el quinto párrafo ahí en esa redacción bastante rebuscada? Bien, no me dice más nada que lo que vimos antes. Que para las actividades que tengan una alícuota menor, piensa los casos que teníamos antes, menor o exenta, ¿qué alícuota utilizábamos? La alícuota de la obra. ¿Sí? Entonces, acá va a pasar lo mismo. Para la venta de café vamos a utilizar la alícuota común o la alícuota de la obra, que es el 21%.
Vamos a marcarla si nos queda como respuesta a lo amarillo. Para la venta del café rojo, también voy a utilizar el 21%. Para la del café azul, también voy a utilizar el 21%. ¿Sí? También. Pero para la venta del café blanco, voy a utilizar la alícuota del 27%. Esto es lo que me dice el artículo 23, quinto párrafo. O sea, en conclusión, ¿qué nos queda? Que si alguna de las alícuotas es mayor a la de la obra, el café blanco, alguna alícuota es mayor a la de la obra, en ese caso se usa esa alícuota. Se usa la mayor, pero para esas ventas o prestaciones. Para la venta de café blanco se utiliza esa. Para el resto, o sea, la de café negro, rojo o azul, se usa la alícuota común, que es la del 21%. Aunque sean las alícuotas de la explotación, aunque sea la alícuota del café negro, rojo o azul, aunque sean menores, aunque sean exentas o no alcanzadas, aunque sean iguales, se utiliza la común, ni hablar de cuando son iguales. Pero eso es lo que me establece el quinto párrafo del artículo 23. Y con eso, y con la lectura obviamente del artículo 23, es que vamos a empezar a hacer el ejercicio. Recuerden, cuando tengo una sola alícuota, cuarto párrafo, una sola alícuota para cada una sola alícuota para obra y una sola alícuota para concesión para la explotación, en ese caso voy a utilizar la mayor. Después, cuando tengo varias alícuotas en la explotación, voy a utilizar como alícuota común la de la explotación, que siempre es el 21, la de la obra, repito, la de la obra voy a utilizar como alícuota común, tanto para las operaciones de la explotación que sean exentas, alcanzadas por una alícuota menor o a la misma alícuota, y la alícuota mayor la voy a utilizar solamente para las ventas o prestaciones que estén alcanzadas a esa alícuota mayor. O sea, yo o ustedes que realizamos trabajo sobre un mueble de tercero y que nos pagaron con la concesión de explotación, vamos a pagar cuando vendamos o prestemos servicio de café negro el 21% para las ventas de café negro, rojo y azul, y el 27% para la de café blanco. ¿Y para quién quedan estas alícuotas del café negro exento, el rojo al 10,5, el azul al 21 y el blanco al 27? Y para el caso inicial de, no para nosotros que realizamos un trabajo sobre un mueble tercero y cobramos en efectivo, que era la otra alternativa, o el caso común, llamémoslo, sino para el dueño del inmueble que puso el café y vende café negro, blanco, rojo, azul o el color que quiera. Bueno, vamos a hacer el ejercicio